buenas noches, bienvenido a Sin Lugar para los Débiles. Vamos a hablar de Narnia, ¿eh? Les cuento, ¿se acuerdan? Un cuento, una novela. Unos pibes que estaban en una escuela, abrían un placar, se metían adentro del placar y el placar era sin fondo. Y del otro lado, un mundo donde eran príncipes, donde eran reyes, donde los leones hablaban, donde los animales interactuaban. Bien, algunos funcionarios del gobierno y asesores, salgan de Narnia. Bienvenidos a Sin Lugar para los Débiles. Con lo que cuesta caminar, ¿no? Con lo que costó caminar después del país destruido que dejó Mauricio Macri, esa tierra arrasada que dejó Mauricio Macri, ese endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, la pobreza que dejó, la fragmentación social, la persecución política, la desigualdad. Lo que costó empezar a caminar, vino la pandemia. Y cuando damos un paso hacia adelante, o intentamos echarnos a andar, parece que algunos tienen cierto goce en dispararse a los pies. Y lo pongo con esta terminología porque es difícil de comprender, gente experimentada, gente de años de trayectoria en la política. Hoy vimos cómo, desde ayer, pero sobre todo hoy, vimos cómo la política, el entramado político, la rosca política, la traición política, los intereses políticos pusieron a un dólar en 421 pesos, un dólar ilegal, que mal llamamos blue, que es un dólar ilegal, pero que perjudica a la economía, porque empuja los precios, porque acomoda a aquellos que especulan. Ahora, uno se preguntaba durante el día, ¿por qué el dólar está a 421? ¿Qué les pasa? ¿Cuáles son los motivos? Y encuentra que en uno de esos motivos aparece Antonio Aracre, quien fuera hasta hace unas horas el jefe de asesores de Alberto Fernández. Lo primero que quiero preguntarme es, ¿quién lo asesora al presidente para buscar asesores? Porque realmente, si tu jefe de asesores juega una maniobra política para debilitar al ministro de Economía, cuando los argentinos tienen la soga al cuello, cuando los argentinos no les alcanza para llegar a fin de mes porque los precios están imposibles, pero al mismo tiempo cuando tenés un año electoral, yo me pregunto si la verdad es que ya es incapacidad de advertir qué pasa a tu entorno, si es no poder dejar de mirarse al ombligo, si es complicidad, no lo sé, de verdad que no lo sé. No estoy siendo irónico, lo que no puedo es creerlo, no lo puedo entender. No puedo entender que Antonio Aracre se siente frente al presidente, le lleve una propuesta de políticas económicas, el presidente le diga, andá a verlo a Sergio Massa, pero antes Aracre lo manda al periodismo. Aparte lo manda a medios opositores al gobierno. Claro, se desata un rumor. Se va el ministro de Economía, no se va. ¿Con qué intención? ¿Son todos ingenuos? ¿Es un conjunto de errores o es un conjunto de complicidades? Lo pregunto también. No sé quién asesora al presidente para elegir asesores. Ahora, se sigue disparando a los pies. Recién lo hablábamos con Pablo Dugan. La derecha, la oposición, le dio al gobierno todo el libreto para que por lo menos la tensión política, la política, porque la económica y la social la tenemos en el bolsillo, la política que se ponga en la oposición, a ver qué hacía Vidal, a ver qué hacía Macri, a ver qué hacía Larreta, qué dice Carrió. Bien. Y se genera el propio caballo de Troya que termina con una movida económica que perjudica a los argentinos. Si quieren jugar a la rosquita chiquita, traten de hacerlo sin perjudicar a los argentinos y a las argentinas, porque hay 40% de pobres, no está como para andar jodiendo, me parece, humildemente. Ahora bien, hubo elecciones en la provincia de Neuquén y en la provincia de Río Negro que dejan enseñanzas a partir de esto. Por lo menos me parece a mí, que deja algunos puntos que son ya indiscutibles, en términos políticos, en términos de construcción de poder y en términos electorales. El primero de ellos tiene que ver con la necesidad de construir espacios de unidad, coaliciones, frentes, alianzas. Lo que alguna vez Cristina Kirchner en el 2016 dijo que el camino iba por ahí, que el camino era por unidad ciudadana, que terminó siendo el Frente de Todos,
casi que todos los partidos políticos están agotados en sí mismos como instrumento electoral único. Ya no ganan partidos políticos de un tiempo a esta parte. Ganan frentes, ganan alianzas. Esto pasó en Río Negro y en Neuquén. Las alianzas fueron grandes. Casi que hubo muchos matices, discutibles o no. Ahora, esas unidades electorales tienen el desafío de ser unidades políticas, que tengan una propuesta política, porque si no después te pasa lo que pasa hoy, que no terminamos de saber a qué juega cada uno de los que juega en el frente de todos. Y esa unidad política y esa conformación amplia de frentes son los que permitirán enfrentar a una derecha que cada vez que habla nos desnuda su criminalidad en el accionar político que prometen. Lo decía Patricia Bullrich durante el día, allí en el Yao Yao, vamos a estar hablando de lo que se dijo allá. Lo dijo que antes la sociedad no estaba preparada para escuchar lo que ahora sí puede escuchar, según el análisis de Patricia Bullrich. ¿Cómo se enfrenta todo eso? ¿Cómo se enfrenta a los sectores del campo? Quizás Aracre les hizo unos buenos favores estos tiempos. ¿Cómo se enfrenta cuando te piden que le subas el dólar, cuando se le da el dólar a 400 pesos y después no terminan liquidando todo lo que debían liquidar? ¿Cómo se enfrenta a los formadores de precios, a las alimenticias, que siguen aumentando los precios cuando en el mundo están bajando el precio de los alimentos? ¿Cómo se los enfrenta si no es con una unidad amplia, de un frente amplio, pero donde adentro no jueguen a la rosquita por ambiciones personales individuales o porque algunos anhelan alguna candidatura caprichosa, sin argumento político y sin argumento económico como para sostenerla? Otro elemento que me parece que dejan las elecciones tiene que ver con que es tiempo, se me ocurre, de poner en un costado a priori, no del todo, pero en un costado, las grandes discusiones ideológicas y las grandes discusiones macro. A mí no me gusta hablar en nombre de la totalidad de los argentinos porque no soy quien. Mi sensación es que los argentinos y argentinas tenemos la necesidad de que nos hablen sobre cómo vamos a solucionar los problemas de hoy. Es coyuntural la política de estos tiempos. Hablemos de cómo bajamos los precios hoy. Las cuestiones, las grandes cuestiones ideológicas y políticas, cuando hay necesidad, parecen secundarias. Aunque no lo sean, parecen secundarias. Por supuesto que cuando vos tenés una sociedad que no está inmersa en la pobreza, que tiene trabajo, que con su salario le alcanza, se empiezan a discutir otras cosas en la sociedad. Ahora, volvemos casi a la lógica prehistórica de la política, tiene que garantizar los mínimos derechos, pero no. El jefe de asesores estaba viendo cómo hacer, a ver si lo podía correr un poco al ministro. Y el presidente, qué sé yo, está buena Narnia, ¿eh? Es entretenida, si tienen chicos la pueden mirar, está buenísima. Dos últimas reflexiones. El presidente anunció ayer que van a abarcar el tema de la inflación, en términos regionales. Muy bien. Mírenla, Narnia. Tiene unos capítulos divinos, creo que tiene 2 temporadas. La ministra de Trabajo dijo que en la última paritaria los trabajadores equilibraron su salario con la inflación. En Narnia hablan los leones, ¿saben? Hablan los leones. En Narnia. Bueno. El dólar 4.21. La interna de algún sector del gobierno parece que no lee lo que está pasando. La Argentina no está bien. Y la sensación que queda, ¿saben cuál es? Que estás perdiendo el partido 2-0, que la hinchada te está diciendo tirá la pelota al área, a ver si descontamos y vos seguís dando los pases para atrás. No solo para atrás, a veces se la das al contrario. Vamos a ver qué pasó hoy con el dólar, la inflación y todo lo que ya sabemos. Unificar el mercado de cambios, porque cuando vos dolarices te va a quedar un único mercado, por lo tanto desaparece la brecha. No, esto es mucho mejor que la convertibilidad, porque la convertibilidad los políticos ladrones te la sacaron. Y todos los que hacen las reformas pro mercado, les fue bien. Por cada dólar que hay en el Banco Central, hay 4.000 pesos dando vuelta. Argentina resiste una devaluación de 400 a 4.000. ¿Qué pasa con la sociedad argentina? ¿Qué pasa con los precios? Hay una volatilidad enorme que cuanto más se acerca a la fecha electoral hace que haya mayor tendencia a la dolarización. No quiero llamar a la desgracia, pero si alguien dice que
su programa económico es prender fuego el Banco Central, que es la entidad que regula los bancos, y yo no tendría la plata en un banco. En las PASO obtiene más de 30% de los votos, ya va a haber una tendencia a la dolarización. No vamos a hacer cálculos ahora, no sabemos qué va a pasar estos 4 meses. Ayer el dólar volvió a subir, la situación es de una enorme inestabilidad, la inflación es muy alta, así que no vamos a hacer predicciones. Nosotros vamos a actuar sobre realidades y no sobre predicciones en este momento. Vos generás una unificación del tipo de cambio, todos van a querer tener dólares, pues todo el mundo van a creer que va a tener muchos dólares. No, la dolarización va a ser terrible y te vas a quedar de cuando ganabas 300 o 600 dólares, te vas a quedar en 50 dólares. A partir del próximo año la corrida cambiaria se va a convertir en corrida bancaria. Van a terminar quebrando los bancos. ¿Qué te advierten? No va a haber banco que pueda responder a esta corrida. Me preocupa por la situación económica como está. Bueno, muy buenas noches. A Luana, Buenas a Mariano, a Jorge, a Nahuel, ¿cómo va? Bueno, ¿quién toma la posta? Arranque, él vamos. Yo arranco diciendo algo que voy a citar a uno de los cuadros políticos más importantes de la Argentina, que es Leopoldo Moró, que recientemente dijo que este es un gobierno de transición. Y es un gobierno de transición, entre otras cosas, también porque recupera algunos hechos que ya vivimos incluso una década atrás. ¿Alguien se acuerda la causa por la cual en su momento el actual presidente, entonces jefe de gabinete, renunció? Por algo muy similar a lo que pasó hoy. Es decir, por vínculos y relaciones, vamos a llamarlo suavemente, tóxicas con los medios hegemónicos. Y eso, insisto, una etapa de transición, porque el escandalete de hoy lo que pone nuevamente sobre la mesa es algo de lo que no se habla, y es que este Frente de Todos tiene una minoría muy pequeña, que es la que gobierna, y una mayoría que expresa Cristina Fernández de Kirchner, que intenta que esto no estalle en 1000 pedazos. Mira qué tranquilo que estuvo. Sí, Mariano. Tranquilo. Pudrila. Yo quisiera... A ver. No lo voy a superar a Jorge hoy. No, yo quisiera pensar que esto es producto de un estratega. Bueno, mientras tenemos siempre, esto es a propósito, para que no me pueda contestar, propósito. para que no me pueda contestar. El intendente Pablo Zurro, Nahuel, y escuchar lo que escribe en su Twitter, que bueno, Aracre está desactivado su propia operación. Bueno, esta basura nunca tendría que haber sido jefe de asesores de nada. Un poquito fuerte, ¿eh? Ratón carbonero con influas de pantera negra. De igual manera, para Aracre es pura ganancia. Ganaba si se quedaban en el gabinete y seguramente a sus verdaderos jefes le convenía una corrida. Tema, porque también es quien es Aracre, ¿no? Bueno, Mariano, dale. Bueno, Luz, dale. retomo la idea. A mí me encantaría pensar que detrás de esto hay una mente maestra que dice: nos va horrible con la inflación, 7,7, es un despropósito, es un fracaso rotundo del gabinete económico y del presidente de la Nación. Nos va pésimo con la inflación, por supuesto, con las mediciones de la pobreza. Nos va pésimo con la distribución del ingreso, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? Generemos globos de ensayo, desviemos la atención. Viste que un Kissinger te propondría ese tipo de soluciones. Hay estrategas de campaña que te dicen, bueno, si no podés por este lado, andá por el otro. La sensación que sería de una relativa tranquilidad, decir, bueno, estamos guiados por personas que son inoperantes en los términos económicos y de mejora de la situación de las grandes mayorías, pero hay una mente maestra que dice, como no nos sale esto, vamos a ir por otro lado. El problema es que todos los otros lados que se exploran son también fracasos. El problema es que todas las otras agendas que abre el gobierno sistemáticamente y que propone, bueno, veamos por algún otro lado, veamos la vía de las reformas judiciales, veamos... Tampoco resultan. Pero vos crees que todo fue parte de un gran hecho. No, no lo creo. Es que esa es la conclusión. Okay. Como tampoco tienen para ofrecer desde el gobierno triunfos o épicas diferentes de la económica, que bien podría ser, bueno,
vayamos a una situación, ya que no podemos ganar por acá, vayamos a una situación distinta por acá, trabemos un vínculo regional virtuoso que eventualmente el próximo gobierno u otra administración puedan tomar. Generemos una épica para que, si no es esta administración, el próximo gobierno del Frente de Todos haga algo. Pero la verdad es que, en cambio de eso, solo se proponen eslóganes, peleitas, el presidente tratando de salirse de esto, este fracasado gestor como asesor también, ahora, haciendo un rol deprimente. Lu. Sí, me hace acordar a lo de también la famosa foto, ¿no? De lo mismo, tener al lado a gente que después te termina perjudicando. No, me sorprende el nivel y ya me da bronca el nivel de desconexión, ¿no? Con la realidad, sobre todo. Vos hablabas de Narnia y me parece que tenés toda la razón del mundo. Están en nimiedades y están pasando los elefantes rosas todo el tiempo, y la verdad es que no hay nadie que lo ordene. El peronismo generalmente siempre fue alguien que lee muy bien el humor social y que siempre supo estar presente, ¿no? Hacia lo que requiere el pueblo, a lo que la gente está pidiendo, y en este caso o se hacen los sordos, o están sordos, o no saben, o no se sabe qué pasa. Pero bueno, lo cierto es que necesitamos que charlen quienes tengan que charlar y que nos tienen un centro, ¿no? Sí, un poco es cierto para este esto, de que el peronismo siempre ha leído, se ha caracterizado por leer el humor social, porque uno entiende que es parte de lo que le pasa a la sociedad. Quiero, antes de escucharlo a Nahuel con atención, me gustaría ver qué escribió en su Twitter Aracre, qué explicación dio. Dice: a raíz de los rumores que circularon desde anoche, a los efectos de desactivar cualquier operación tendiente a intranquilizar a los mercados. A mí me encanta porque los mercados parecen un ente que flotan, ¿vieron? A intranquilizar los mercados, le he presentado al presidente Alberto Fernández mi renuncia indeclinable como asesor de manera inmediata. A ver, repasemos. Primero, Nahuel, tu mirada, porque quiero después leerles un tuit de una colega que lo explicó de maravilla lo que pasó. No, a ver, yo lo que creo es que más allá de las personas, esto lo que te demuestra es la ausencia de algo que hemos señalado muchas veces, de una mesa política del Frente de Todos. Por eso es importante este viernes lo que sea la mesa política. Después, obviamente, que hay operaciones cruzadas que exceden a los nombres. Yo creo que ahí hay dos elementos más que hay que tener en cuenta. El primero, en las corridas cambiarias, es algo que va a apostar el establishment de acá hasta agosto. Digo, esto que estamos viendo va a seguir creciendo. Pero tendría que encontrar un gobierno unido, pero yo creo que tener una mirada de que el motivo Esta corrida es autogenerada, No. Yo ahí tengo un contrapunto. Bueno, déjame dar mi mirada. El mercado será todo lo malo que sabemos que es, pero esta es toda del gobierno. No. A ver, eso no es así. Digo, si vos vas a las historias de las corridas cambiarias en nuestro país, siempre se la hacen a los gobiernos populares, siempre se la hacen cercanas a las elecciones y siempre se lo hacen para debilitar. Y siempre los motivos son distintos. Pues el establishment históricamente en nuestro país ha utilizado las corridas cambiarias como una manera de presionar políticamente. Esto está bien. No, pero faltan 2 meses para el cierre de listas, para agosto. Pero siempre vas a tener un efeméride. No, pero si no entendemos el problema. No, pero es que si no, ¿sabés lo que pasa? Te quedás en si la persona, la no persona, si le dijo un off, no le dijo un off. Obviamente que eso es una parte de la película. Yo lo que estoy diciendo es que en este caso es la película. No, bueno, la película es que hay un sector del establishment que necesita que haya una corrida cambiaria, un cauce económico para que pierda el Frente de Todos y para después justificar un ajuste brutal. Listo, punto número 1. Eso, 2, no, está bien, pero está bien eso. Ahora vamos al punto 2. Está bien eso. Estamos todos de acuerdo con eso. Ahora, vos como gobierno, ¿le facilitás esa tarea a ese sector del poder que te quiere perjudicar o le pones un dique de contención? Perfecto, pero entonces ahí el segundo punto es que lo que tiene que hacer el gobierno, incluido Massa, es pasar a la ofensiva. Porque si vos das $1 soja, también estás contribuyendo a que se fortalezca ese sector del establishment. Entonces me parece que ahí, y lo hemos hablado acá, la pregunta es ¿qué medidas va a tomar el gobierno? Desde mi punto de vista, yo las he planteado, nacionalización del litio, lo que tiene que ver con volver a hacer un impuesto a la renta extraordinaria. ¿Vos creés que este gobierno... Spoiler, todas las medidas que va a tomar van a ser a favor del mercado. Spoiler, te lo digo ahora, ya. Apostamos lo que quieras, 2 asados. Bueno, pero entonces lo único que queda frente a eso, entonces lo único que es quedarse de brazos cruzados esperando que gane la derecha. Bueno, espera. Bueno, ahí está. ¡Oh, lo nombra!
Ese es nunca nadie lo dijo tan fácilmente. Sí, crucen los brazos porque va a ganar la derecha. Igual les digo una pinturita a ver cómo se pelean. La verdad que estuve esperando tanto que pase esto que lo disfruto de una manera que no les puedo explicar. Escuchen, déjenme que le lea algo para hacer ahora Jorge. Sí. Nuestra colega, Rosario Ayerdi, puso en su tuit. Siempre tiene muy buena información, Rosario, y lo pone desde hace unas varias horas. Aracre almorzó ayer con el presidente. Le presentó un plan económico que iba desde bajar la pobreza a una devaluación. Yo tengo una cuestión ideológica, esa gente que representa al campo, a los ojeros, las cerealeras, que esté preocupado por la pobreza. Yo ya cuando me trae papel digo, no, le presentó un plan económico que iba desde bajar la pobreza a una devaluación. Alberto Fernández le dijo, andá a ver a Massa y a La Baña. Bien, pero Aracre, que fue a ver a periodistas, se equivocó de oficina, con el plan, con el dólar a 422. Y luego llegó la renuncia de él. Claro, cuando pasa esa información a los medios, es donde se empieza a generar toda esta movida, porque posiblemente iba a haber un cambio de ministro y ese ministro iba a ser de Economía. Pero los mercados son malos. A ver, digo la verdad, le perdonaron la vida. Dale. Dame un segundito. A este circo, a esta murga le perdonaron la vida. Mi preocupación tiene que ver con lo último que dijo Nahuel. Estamos totalizando al frente de todos y quien realmente comete, vamos a decirlo suave, los graves errores y grandes errores es el presidente de la Nación. Este es el problema. Y quien de alguna manera, paralelamente, intenta evitar que esto se vaya al cuerno, es, dentro del frente de todos, quien tiene la mayoría, y que es Cristina. Jorge. No podemos, pero no podemos totalizar, porque si no, dejamos a la Jorge, gente... en dólar a 421, con dólar a 421 y con la inflación en 7,7, Cristina está tuiteando contra Clarín por Laura Richardson. Escuchame una cosita, mirá. No, fue antes, tuiteó a la mañana. No, fue antes. Pero más allá de que fue antes, esto es lo más importante, nosotros tenemos una esperanza en este país que se llama Cristina. Y si nosotros volteamos a esa esperanza en nombre de lo que está haciendo Alberto Fernández, Jorge, es un grave error. Pero vos te crees de verdad que la sociedad argentina no tiene clara la diferenciación. Aquel despolitizado puede que no, pero está claro que Alberto acá, el gran error político de Alberto Fernández, desde mi punto de vista, puede estar equivocado, es haberse creído que la gente lo votó a él. No lo habrá votado a él, su compañera, su familia, el grupo Callao, que son 8, y alguno que le iba a garantizar la caja. Digamos, la verdad es que Alberto Fernández no se lo votó nominalmente, se votó un frente de gobierno que tenía la decisión de Cristina Kirchner de armarlo. Eso se votó. El problema que tiene el Frente de Todos ahora, que estamos todos los que estamos acá, creo que estamos en el sentido de lo que vos planteás, al menos yo, bueno, no importa, al menos yo, lo que te digo es, ahí está el gran problema que tiene el Frente de Todos. Que mucho voto propio que es de Cristina, de ese voto que lo llevó Alberto Fernández, si Cristina no es candidata, no va a ir a votar. Y seguimos creyendo que un presidente sin voto, sin poder, sin estructura, es tan maquiavélico y ha sido tan poderoso en los hechos que termina subyugando a la porción con más votos, con más caudal, con más ideas, con más futuro y con más perspectiva. No la subyugó. Sí. Si lo hubiese subyugado, no estaría Cristina dando respuestas permanentemente. De nuevo, volvemos a lo mismo. Le estamos dando un superpoder a Alberto Fernández, que ha demostrado ser un lobista en el gobierno de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, y ha demostrado ser una persona que se puso al lado de Cristina en el momento que Cristina necesitaba ampliar la base electoral. Listo, hasta ahí. Ahora, haciéndose de la presidencia, de repente ahora todos le asignamos, no, es un Rasputín o es un López Rega que terminó enloqueciendo a todo el mundo y quedándose con una porción del poder que no le correspondía. La verdad es que eso termina exculpando a todo el resto del Frente de Todos, a Sergio Massa como gestor económico, a Cristina Fernández de Kirchner como sustento político de este Frente de Todos, cual si no tuvieran ningún tipo de responsabilidad en este proceso. Ahora la tienen. Asúmanlo, viejo, la tienen también. No comparto. No sé que nos compartís, porque si compartieras seríamos otras personas. Pero la verdad, seguimos creyendo en la providencia de Cristina Fernández de Kirchner, que va a bajar en una carroza y nos va a mirar a todos y va a decir, ahora viene la redistribución del ingreso. Providencia no se llama providencia, se llama conducción política de un sector de la sociedad, se llama decisión política, se llama vocación política, se llama demostración de lo que se hizo. Y a esta altura del partido, con
una concentración del poder económico en manos de unos pocos, con un boom de recaudación, por ejemplo, de Arcor que superó el 20%, con los salarios a la baja, con 40% de pobres, particularmente a este sujeto, no me importa ya si es por incapacidad del presidente de la Nación o por qué es. El presidente dijo en la primera oportunidad, si ven que me desvío, si ven que no cumplo con lo prometido, le pido que salgan a la calle y me lo digan. Se lo hicieron de mil maneras. De mil maneras se lo dijeron. Pero el tema es que el presidente estaba escuchando Fernando, en el teléfono ¿quién equivocado. puede dar la pelea contra esos intereses en este país? ¿Quién me puede? tengo que ir al móvil. ¿Quién puede ¿Listo? dar la Me pelea? tengo que ir al móvil. Nos vamos porque empieza el paro de colectivos. Lockout. Como si esto fuera Lockout. Paros de trabajadores, ¿no? Ahora vamos a ver. Ya va a empezar a pelear con el tema. Ale Mailén está allá. ¿Dónde estás, Ale? Buenas noches. No te llego, Hola Fer, ¿cómo te va? Buenas noches compañeros, compañeras en el piso. Efectivamente, el lockout empresario empezó a las 9 de la noche. Y digo lockout empresario porque las empresas de colectivos dicen que el gobierno denuncian o exigen al gobierno el pago de 31.000 millones de pesos en concepto de subsidios. Hoy por la tarde, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, este reclamo está dirigido al gobierno de la provincia de Buenos Aires, al gobierno de la ciudad y al gobierno nacional. Decía, hoy por la tarde, el gobierno de la provincia de Buenos Aires depositó en las cuentas de las empresas 7.000 millones de pesos. La deuda es de 24.000 millones de pesos. Adelantaron la medida de fuerza, iba a ser mañana, que en realidad va a continuar siendo mañana de 13 a 16 horas, con un cese total de actividades y a partir de las 9 de la noche de hoy, con una reducción sustancial de la cantidad de líneas que están dando vuelta por la ciudad y por el conurbano bonaerense. Se estima que alrededor de 22.000 son las unidades que van a verse afectadas a partir de entre las 13 y las 16 de mañana. Pero también, Fer, si querés más, paro de subtes también. Por Dios. Entre las 21 y las 22 horas... levanta los molinetes acá, en la línea E de subte que une Retiro con Avenida, con Plaza de los Virreyes y Catedral, la línea D, con su terminal Congreso. O sea, de 9 a 10 concretamente, Ale, no levanta viaja los nadie molinetes mañana. y a las 10... No viaja nadie. Mañana no viajará. Pará, Desde acá ahora. no terminó la historia. Pará que no terminó la hay más. historia. La vicisitud. A las 10 de la noche... A las 10 de la noche se terminan, estas dos líneas terminan el servicio. Y como si esto fuera poco, a las 6 de la tarde, inusual el horario, marcha piquetera desde el Puente Pueyrredón hasta el Ministerio de Desarrollo Social de la unidad piquetera Marcha de Antorchas. Inusual por el horario, digo, porque siempre son por la mañana. Mañana va a ser por la tarde la marcha de antorchas de la unidad piquetera reclamando por el ajuste y por la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Gracias, Ale, impecable como siempre. Te queremos tener más seguido, Ale. Te tenés que venir acá al estudio. Sí. Gracias. Bueno, cuando quieran. Mariano, dijiste... cuando quieran. Un placer. Dijiste... ¿Querés más? ¿Querés más? Dale, cortito. Dijiste el lockout patronal, contanos. Sí, me parece hay que hacer esa distinción porque obviamente cuando la decisión la toman los empresarios, los patrones de suspender un servicio, habitualmente le decimos lockout patronal para distinguirlo de un paro, de una huelga, de una paralización producida por una medida de fuerza de trabajadores. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, está emergiendo un poco lo mismo que vimos con el asesinato del colectivero días atrás, que empezando a tirar de la cuerda de ese sistema, de aquellos compromisos asumidos por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional con las empresas de colectivos, se ve que siempre hablamos de una frazada corta, y esa frazada corta en algún momento empieza a generar un problema para todos. ¿Por qué? Porque básicamente se corren los empresarios y dicen, a mí no me alcanza con lo que me ofreció, con lo que me dio el gobierno. Que los números avalen eso o no es otra cosa, Claro. porque también están deliberadamente corridas las carteras de transporte. Es decir, hay una falencia muy severa del Ministerio de Transporte de la Nación, del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires y otras carteras
porque no terminan de definir qué es el cumplimiento y hasta dónde tienen que llegar esos. Bien, mañana a las 4 de la tarde va a haber reunión por transporte. ¿Usted en qué vino hoy? Yo vine en la limusín que tiene facha. ¡Ay, qué 90! Sí, normalmente me trae. Vino la de facha Bariloche, hermaneta. me dijeron Así que es. anduvo por Yao Yao. Bueno, tuve que hacer algunas cosas. A mí Yao Yao es una cosa que no me gusta mucho, porque me gusta hacer las cosas con tiempo, ¿no? Y ahí te dicen, Yao Yao. Ay, no. Bueno, espere, ahora me sigue el relato. Después me va a contar los pormenores. Pero va a hablar un candidato suyo. Ay, Javier Milei estuvo, por supuesto, ¿dónde si no? Ahí en Yao Yao. Esta mañana se difundió mucho un informe de una consultora que hablaba de que básicamente el punto de conversión sería prácticamente de 800 pesos por dólar a los valores de hoy. ¿Vos coincidís con esa mirada? ¿Tenés alguna idea de cuál sería el punto de conversión con el estado de cosas actual? Es ciencia ficción decir cuál es el número. Hoy, lo podés hacer hoy. No lo podés hacer porque no sabés si mañana tenés una hiper. Por lo tanto, eso es... ¿Y hoy cuál sería? No, digo, es al margen de esto, porque lo que determina la conversión son varios elementos. Primero, ¿cuánto son tus pasivos en el Banco Central? La conversión depende de todos esos factores. Entonces, decir hoy a cuánto es el número de conversión es un delirio. Lo podés ir haciendo momento a momento. Yo no entiendo nada. ¿Vos, Nahuel? Sí, fue claro. Yo sí lo entiendo y quiero decir que son tres cosas lo que quieren hacer. Después de Nahuel. Ahora vamos a derribar algunos mitos de Milei, ¿no? A ver. Primero, ¿sabes cuántos países están dolarizados en el mundo? Solo 14 de los 190. Bien. ¿Sí? Digo, entonces no es que la dolarización brilla Sí, por claro. ser un éxito. Segunda cuestión, él habla de que hay que eliminar el Banco Central. Claro, quemarlo, Nombrame prenderlo algún fuego. país capitalista exitoso de los que le gusta a Milei que no tenga Banco Central. Hong Kong. Ninguno. Tomá. Ninguno. Hong Kong. Sí, pero Hong Kong igual así tiene lo que son los aportes de los empresarios vía el Estado que después los guardan en los fondos con otros nombres. Pero Y es lo mismo. son chinos, ¿viste? Segunda cuestión. Hay los procesos de hiperinflación o de mucha inflación, si querés te cito dos ejemplos, que Israel y Brasil, ambos han salido fortaleciendo su moneda, Claro. no dolarizando. Y son dos ejemplos de inflación, uno de América Latina y otro de Medio Oriente, ¿no? Me parece que dos miradas, dos países si querés, con trayectorias económicas distintas. Entonces me parece que acá lo que está haciendo Milei es trata de instalar en el imaginario, cosa que le está dando efecto. Hace poco en una de las encuestas que se hacía sobre juventudes, Los está la dólares. idea de que mañana va a tener dólares para tener- gastar y no va a pasar eso. Quiero Es el agregar sketch una de cosita Capusotto, es el chiquita, sketch. chiquita, para que la gente Sí. entienda qué implica, en todo caso, la dolarización. La gente que hoy tiene dólares, que son un sector muy concentrado de la sociedad, si hay una devaluación o una dolarización, esa gente pasa a tener inmediatamente una porción más grande de la riqueza. Ayer tenían, supónganse, $100.000, compraban un departamento, mañana tienen esos $100.000 y compran dos. Entonces, ¿Ves? todo proceso... Conviene. A ver, sí, solamente para esa gente y no para el resto. Para que son gente el como uno 99. que tiene 100 lucas guardadas y que no labura, El que se joda. negocio ¿Pero a qué de la costo? dolarización es básicamente el empobrecimiento y la renta básicamente para los pocos en contra de los muchos y la extranjerización de la economía. Bueno, Muy Bueno, bien pero por dicho. ejemplo tenés tipos como el Kun Agüero, ¿no? Que también, ¿no? Andás a ver en qué burbuja vive en Miami, que dice, pero los pesos, nadie quiere pesos, para todo necesitas dólares, lo quieren en todos lados, entonces dolaricemos. O sea, esa es la chatura, sí, ¿no? Del análisis preocupante, que hacen. claro, lo preocupante, hoy veía un Y informe... lo siguen 6 millones de personas, no sé cuántos lo siguen Claro. al Tiene Kun Agüero. dólares, porque el Kun ganó dólares. Por supuesto, Lo pero que digo, pasa lo que que llega a sus seguidores es ese mensaje. Yo veía recién en Duro de Armar un informe de un muchacho que estaba haciendo la fila para un trabajo. Sí, y un estaba- laburante. Estaba limpiando vidrios en distintos lugares. Y hablaba de la situación pésima que estaba pasando económicamente, que estaba limpiando vidrios. Y le pregunta a quién va a votar y dice a Milei. Milei. Y cuando le preguntan por qué, y él dice por la dolarización. Entonces digo, fíjense cómo perforan Es una los tragedia. medios. Eso es una tragedia. Es una Me tragedia. encanta, sí, es esa. Yo le puedo dar un ejemplo personal. Sí, por favor. Que contraría su teoría económica, por supuesto. Yo tenía la época de que estábamos acá con el turco, el presidente de Alma. Un amigo mío, con una mano atrás y otra adelante, como se suele decir, se fue a Miami. Y allá al principio no consiguió enseguida laburo, que acá no tenía, allá era manager, cleaner bathroom.
y cobraban... Tradúzcalo al castellano, porque una gente no... Yo no sé inglés. Manager, cleaner, bathroom, acá sería... Limpiaba baños. Sí, pero en inglés, que es otra cosa. Es la caca de los ingleses, en fin. Y desde que llegó allá, esto quiero que se lo metan en la cabeza a todos los zurditos que están en esta mesa, desde que llegó allá le empezaron a pagar en dólares. Ajá. Y como él era argentino, gastaba en pesos. Entonces ahí es donde se hace la diferencia. Claro, pero es que piensan, que es así, piensan así. Bueno, perfora esto. Insisto yo estoy convencido que Milei no tiene posibilidades reales de poder acceder a la presidencia de la nación. ¡Ja! Pero creo que culturalmente es muy danino. No en un momento internacional que el mundo marcha a un proceso de desdolarización, porque el 30% de la humanidad que conforman los BRICS está pasándose a otra moneda. O sea que el pibe ese es brillante. Nahuel. No, muy breve. Aparte, déjame decir algo. Tan libertario que es. Qué raro que apoye el dólar y no apoye, por ejemplo, el Bitcoin o otro tipo de monedas en las cuales no hay intermediarios, ¿no? Claro. Digo, porque hay otras monedas en las cuales no hay un banco que te tenga que respaldar. Claro, pero ¿cómo desarticulas ese relatito? Digo yo, ¿no? Lo va a desarticular el mismo establishment. Yo también lo que me pregunto, me gustaría seguirte en el razonamiento de no es alguien que se avisore que pueda ser presidente de la nación. Con el dólar a 422. ¿Y si el dólar sigue subiendo? ¿Y si nadie plantea dentro del esquema económico una contención? ¿Si nadie plantea una recuperación del poder adquisitivo? ¿Y si las condiciones sociales se agravan? ¿Están alocados a pensarlo? Es decir, yo te diría, yo no soy politólogo ni muchísimo menos, pero casi te diría que hay una correlación directa entre el crecimiento de intención de voto que ha registrado Milei en los últimos meses con el crecimiento en el valor del dólar blue, con el aumento en la inflación, con el agravamiento de las condiciones sociales. Sí. Casi lineal, ¿eh? Está bien, está bien. Yo lo que digo es, nos estamos guiando todos y todas nos estamos guiando por lo que dicen las encuestadoras en relación a Milei. Desde ya. ¿Estamos? Porque cuando uno ve lo que pasó, creo que fue en Neuquén, sacó menos del 7%. Está bien, yo no creo que las elecciones provinciales se puedan leer igual a nivel nacional. Está bien, pero yo no lo veo. El antecedente concreto que tenemos de Milei es que sacó, ¿cuánto? ¿El 14 o el 17 acá? En las últimas elecciones. 14. El 14, creo. Pero... ¿sabés que me parece lo más preocupante de lo que pasó en Río Negro y en Neuquén? Es que en Río Negro fue una de las elecciones con menos participación. Ese es el problema. 60% del padrón votó. La gente está enojada y con en la el política. resto había votado 73% y en el 2019 y 2015. Me diste el pie, Nahuel, para ver el informe del 9 de Nepal, que precisamente habla de las elecciones en estas provincias. Habría que ver cómo se expresa esto y si esto es el principio de un cambio, de un fuerte cambio de conciencia de la gente que le pone límites a esos gobiernos eternos, ¿no? ¿Qué va a cambiar a partir de ahora? Digo, 60 años de movimiento popular neuquino, ¿cuál es el cambio que se va a producir a partir del cambio de gobierno? Yo soy un hombre del MPN, no reniego mi pertenencia y mi formación del partido. Es una decisión en el mismo régimen y con ayuda de gentes de Juntos por el Cambio le permitió a él llegar a la gobernación. Entonces, el tema es si Juntos por el Cambio va a ser una alternativa o forma parte de estas listas colectoras. A veces el invitado piensa por su cuenta y no dice lo que vos querés que diga. Gobernador, ¿este es un triunfo también de Juntos por el Cambio? Y lo hizo con el apoyo de Macri y de Horacio Rodríguez Larreta también, ¿no? Si hay un dirigente nacional que estaba involucrado con esta candidatura de Figueroa es Mauricio Macri. Tuvo el apoyo explícito de Mauricio Macri, Rolando Figueroa. Gobernador, ¿este es un triunfo también de Juntos por el Cambio? Este es un triunfo de cada neuquino y de cada neuquina que contribuyó a poder construir este frente provincial y poder llevarlo al triunfo. Es muy bueno, el 9 de Nepal. Gracias. Es lógico, ¿no? Sí. Que de no tener... ¿De qué van a gloriarse que se cuelguen de triunfos ajenos? A ver, hay una coalición. Quiero repasar, porque dijimos 17,6, más o menos sacó un poquito más, sacó Milei en las últimas elecciones. Quería dar bien esa información. Bueno, sí, se colgaron todos. Pero además, digo, a ver, la elección de Neuquén es muy importante porque está Vaca Muerta. Claro. Y la provincia
va a tener responsabilidad sobre los recursos y los ingresos que genere Vaca Muerta. O sea, Neuquén en los próximos años, si Vaca Muerta crece, va a tener un nivel de recursos económicos que no lo tenía hasta ahora. Entonces, me parece que, bueno, muestra ahí una configuración, en una elección muy importante en ese marco. Y lo que hay efectivamente es una coalición, uno podría decir, todavía diversa, pero en la cual también, por ejemplo, de plantear que esto es la coalición de Macri no es cierto. O sea, No, un sector del MPN, aliado con, incluso que con es el fin de sectores 60 años del Movimiento Popular Neuquino, ¿por qué no? La verdad es que no, porque este hombre es del movimiento... Y aparte, si vos construiste poder durante 60 años, el poder no se te acaba porque perdiste una elección. También tenemos una manía, los porteños sobre todo, y los medios de comunicación asentados en la capital federal, de leer todo bajo la lupa del centro de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Y yo te diría que el país, por suerte, es mucho más complejo que eso, es mucho más federal en muchas cuestiones que nosotros generalmente pasamos por alto. Hoy el propio Gildo Infran lo demostró, desdoblando la elección provincial de Formosa respecto de la nacional. Hay que tener en cuenta, los gobernadores, lo primero que miran es su provincia. No están pendientes de las alianzas electorales a nivel nacional, o si lo están pendientes solo subsidiariamente respecto del interés de la provincia. Sí, a ver, yo creo que se está dando una lógica de mucho localismo y que se va a votar así. Ahora, no sé en el caso de Infran. Lo que sí sé es que muchos gobernadores están pensando adelantar porque no saben quién va a ser el candidato o la candidata y no saben si ese candidato le va a arrastrar votos o no. Entonces, por las dudas, me separo ahora porque si después me ponen un 4 de copa, ¿qué hago? Claro. Con todo respeto a los 4 de copa. Jorge, una cosita, digo, lo que no estamos viendo es que el Frente de Todos todavía no tiene candidato, salvo Alberto Fernández, que se está incendiando, digamos, ¿no? Scioli se lanzó, fue el único que se lanzó. Y Rossi. No lo tenía Rossi dijo si Alberto Fernández se baja. Bueno, la idea es esa. Hay un trascendido bastante fuerte que no desmienten en este caso. Y Juan Graboy y Claudio Lozano. Según el cual Alberto Fernández podría declinar su candidatura en favor de la de Agustín Rossi. Bueno, la derecha sí tiene candidatos, se están matando, obviamente, fundamentalmente entre el macrismo aliado a Milei, por un lado, y Larreta aliado a los radicales. Claro. Y ahí aparece una posibilidad de ruptura también, que hay que estar viendo con probabilidad. Pero quiero escucharlo. No, yo lo que creo es que ustedes están siempre como meando fuera del tarro del recipiente, claro, razonando fuera de la convocatoria, digamos. Sí. Yo lo que creo es que hay que estar bien con los que ganan. Porque con los que ganan es otra cosa. Usted estuvo ahí fuerte. Por supuesto, y vengo acá a tratar de compartir con gente que se queda fuera de todos los negocios. Y estamos acá. No. Ahí es bien. Felicito a los gobernadores electos. La verdad, ustedes dirán, parece que la foto es trucada. Es que yo no sé a quién van a elegir, pero yo igual los quiero felicitar porque van a ser los gobernadores electos de hoy. Si gana Cristina, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pero si hay negocios para todos. Eso hay que entenderlo de una vez. El ala moderada del gobierno. Va a ser el ala moderada. Entiéndalo, el que trabaja no gana plata en este país, gana el que piensa. ¿Cómo cagará el que trabaja? Muy bien. ¿Se quiere sentar allá? Vaya. Me voy en el suyo. Sí, uy, gracias. qué lindo. Sí. Bueno, gracias a todos y a todas. Quiero leer un escrito del Indio Zavala. José Luis Lanao y el Indio Zavala se toman el trabajo, grandes comunicadores y escritores, para compartir con ustedes esta noche. Este es especial. De Dorrego a Cristina. Sintetizado, claro. Manuel Dorrego nació en 1787. Fue periodista, militar y político. Un gran caudillo federal que formó parte de los ejércitos de Belgrano y de San Martín. ¿Saben cómo lo llamaban? El padre de los pobres. Gobernó la provincia de Buenos Aires y lo sucedió a Rivadavia. Bernardino Rivadavia, que fue el responsable, junto a Manuel José García, del empréstito de la Baring Brothers. 1 millón de libras esterlinas, de las cuales llegaron 134.000. Terminamos pagando, ¿saben cuánto? 8 millones. En 1904, 80 años después. Mitre, lo tienen, llamó a Rivadavia el más grande hombre civil argentino. Dorrego tomó medidas muy populares en su corto gobierno. Escuchen, Dorrego puso precios máximos al pan y a la carne.
Es decir, que la pelea contra los angurrientos lleva casi 2 siglos, ¿vieron? Consideró ilegal la deuda asumida por el gobierno de Rivadavia y se opuso al voto calificado y promovió la participación política de las provincias. Los rivadavianos, junto a personajes británicos, prepararon el golpe. El unitario Juan Lavalle es designado gobernador en una maniobra golpista y Dorrego se va al interior de la provincia. Lavalle sale en su búsqueda, se enfrentan en los campos de Navarro, lo derrota y lo toma prisionero. Juan Cruz Varela, escritor y político, le manda una carta a Lavalle insinuándole que debe fusilarlo y luego agrega: cartas como estas se rompen. Por su parte, Salvador María del Carril, político y jurista, le escribe diciendo: una revolución es un juego de azar en el que se gana hasta la vida de los vencidos cuando se cree necesario disponer de ella. Y en otra agrega: si es necesario envolver la impostura con los pasaportes de la verdad, se embrolla. Y si hay que mentirle a la posterioridad, se miente y se engaña a los vivos y a los muertos. Ese hombre, Salvador María del Carril, fue nombrado presidente de la primer Corte Suprema de la Nación de Bartolomé Mitre. Finalizo diciéndoles que el fusilamiento de Dorrego, el coronel del pueblo, sintetiza a lo largo de la historia lo que es capaz de hacer el sector de la derecha para mantenerse en el poder. Hoy, casi 200 años después, lo vemos comprometido en un atentado magnicida en el que se le gatillaron una pistola a 15 centímetros de la cabeza a quien fuera 2 veces presidente de la Nación y actual vicepresidenta y máxima referenta del campo nacional y popular. ¿Queda claro el hilo invisible y conductor de la historia? ¿Queda claro el mismo hilo invisible y conductor de la historia? Del Indio Zavala. Gracias por acompañarnos. Mañana nos encontramos.